Capítulo 25. Tras una semana pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su amable Carlota para llegar al sábado, mas la pena de su separación pudo aliviarse por su parte de los preparativos para la recepción de su novia, pues razón tenía para esperar que a poco de su próximo regreso al condado de Hunsford se fijara el día que iba a tornarle el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes de Lombard con idéntica solemnidad que la vez anterior. Deseó de nuevo a sus bellas primas salud, dicha y prometió a los padres de la nueva carta de gracias. El lunes siguiente, la señora de Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de este, que vinieron cual de costumbre a pasar la Navidad en Lombard. El señor Gardier era un hombre sensible, caballeroso y muy superior a su hermana, así en prendas naturales como en educación. Las damas de Netherfield hubieran sentido dificultad en creer que semejante persona que vivía del comercio, se hallaba siempre metido en un almacén, pudiera estar tan educado y resultó tan agradable. La señora de Garnier, bastantes años más joven que la señora de Bennet y que la señora de Phillips, era una mujer grata, elegante y gran favorita de todas sus sobrinas de Lombard, en especial entre las dos mayores, que ella subsistía en particular afecto. Aquellas habían residido con frecuencia en la capital en compañía suya. La primera ocupación de la señora de Gardier al llegar fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas. Acabado todo eso, tomó menos parte de la conversación. Le tocó escuchar a la señora de Bennet. Tenía muchas desgracias que comunicarle y un poco de qué hacerse compadecer. Había sido muy viejada desde la última vez a su hermana. Dos de sus hijas se habían ido, a punto de casarse, y después todo había quedado en nada. No censuró Juana, continuó, porque habría pescado el señor de Bingley si hubiera podido, pero Isabel, oh hermana, es muy duro pensar que haya podido ser de esas horas la esposa de Collins, si no hubiera puesto su propia perseveridad. Hízole una proposición de casamiento en este mismo cuarto y ella lo rechazó. La consecuencia es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y que la propiedad de Lombard sigue ahora tan vinculada como antes. Los de Lucas, hermanas, son gentes muy aprovechadas. Se dedican en absoluto a pescar lo que pueden. Me entristece hablar así de ellas, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y enferma el verme contrariada de ese modo por mi propia familia, y el tener vecinos que piensen en sí antes que en los demás. Con toda su llegada a esta sazón, es el mayor de los consuelos, y me veo muy dichosa con oír lo que me cuentas de las mangas largas. La señora de Garnier, a quien antes había comunicado ya lo capital de todos sus asuntos en su curso de su correspondencia con Juana e Isabel, dio a su hermano una respuesta somera, y en cambio de conversación por compasión hacia sus sobrinas. Al hallarse luego sola con Isabel, habló más del asunto. Con que habría sido una boda muy apetecible para Juana. Díjole: me duele que haya desarreglado, pero esas cosas ocurren más tan a menudo. Y un joven que pintas como el señor Bingley se enamorará con facilidad de una muchacha bonita para unas pocas semanas, y cuando por una casualidad se separasen, y la olvida también con igual de facilidad. Esta clase de inconsistencias es bastante frecuente. En casos existe un excelente consuelo, repuso Isabel. Mas esa no reza con nosotras. A nosotros nos han dañado ninguna casualidad. No ha ocurrido sino la interpretación de amigas que pretenden persuadir a un joven independiente de que no piense más en una muchacha a quien ama, con vehemencia solo unos pocos días antes. Pero en esa expresión vehemencia de amor es tan usada, tan ambigua y tan indefinida, que no dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos que brotan solo de media hora de conocimiento de efectos reales y profundos. Explícame cómo era la vehemencia del señor de Bingley. Nunca he visto una inclinación que prometiera más. Estaba él de continuo sin atender a las otras y en absoluto dedicado a Juana. Cada vez que se veían resultaba eso más cierto y patente. En su propio baile molestó a 2 o 3 señoritas para no sacarlas a bailar, y yo mismo hablé con él 2 veces sin obtener respuesta. ¿Pueden revelarse síntomas más claros? ¿No es la descortesía en general esencia del verdadero amor? Si de esa clase de amor se supongo sentido por él. Pobre Juana, estoy triste por ella, porque dado de modo de ser no olvidará eso pronto. Mejor habría sido que te hubiera ocurrido a ti. Isabel, tú te habrías reído y hecho con más prontitud, pero ¿crees que se decidirá a venir con nosotros? Un cambio de escenario sería conveniente, y acaso a uno de esa casa le resultaría utilísimo. Isabel agradó mucho esa proposición, convenciéndose de que su hermana accedería. Supongo, añadió,
a la señora de Gardier que no influiría en ella ninguna consideración referente a ver ese joven. Vivimos en un barrio diferente de la población. Todas nuestras relaciones son tan diversas como sabes bien. Salimos tan poco de casa que es muy poco probable que se encuentre si él no viene expresamente a verla. Y eso es imposible de toda imposibilidad, porque por ahora se encuentra bajo la custodia de su amigo, el señor Darcy, y no permitiría que él buscase a Juan en semejante barrio de Londres. Querida tía, ¿qué opinas sobre eso? ¿Acaso pueda el señor Darcy oír mencionar su punto como a la calle de la iglesia de Merced? Pero pensamos que en un mes de evoluciones apenas bastaría para limpiarse de sus inmundicias si penetrase una vez allí, y tan por seguro que el señor de Bingley no se movería sin él. Tanto mejor de ese modo espero que jamás se encontrarán. Pero te escribiría Juana con la hermana de él, porque seguro que no hará nada para que nos visitemos. Perderá por completo su relación. Mas a pesar de la seguridad que Isabel afectaba en lo tocante de este punto como en el de que se viese Bingley, impidiendo de encontrar a Juana, convenciéndose tras maduro examen de que el caso de que imaginaron no lo consideraba muy probable, era posible, y a veces lo juzgaba verosímil, que el afecto de Bingley se reanimara y luchara contra la influencia de sus amigos con la influencia más natural de los atractivos de Juana. Esta aceptó gustosa la invitación de su tía, y al hacerlo, los Bingley solo estaban en su pensamiento en cuanto esperaba, por no vivir Carolina en la misma casa de sus hermanas, poder alguna vez pasar una mañana con ella, sin peligro de encontrarse con él. Los Garnier permanecieron en Lombard una semana, y entre los Phillips y los Lucas y los oficiales no se pasó un día sin convidados. La señora de Bennet había cuidado también de entretener a sus hermanos, que jamás había sentido comer solos en casa. Cuando el convite era la casa, siempre concurrían al mismo algunos oficiales, entre los cuales Wickham, imprescindible, y la señorita Garnier, puesta en guardia por los calurosos elogios que Isabel hacía del mismo. Observó con minuciosidad a los dos. Sin suponerlos por lo que alcanzó a ver seriamente enamorados, sus recíprocas preferencias fueron bastante para alarmarlo un poco, y así resolvió hablar con Isabel sobre un punto antes de abandonar el condado, haciéndole presente la imprudencia de alimentar esa inclinación. A los ojos de la señora Garnier resultaba Wickham ya ingrato, aun sin tener en cuenta otros motivos con anterioridad a su matrimonio 10 o 12 años antes del momento actual. Había pasado ya bastante tiempo con el mismo punto del condado de Derby, donde era el natural. Poseían, por tanto, muchas relaciones comunes, y aunque Wickham permaneciera poco allí desde el fallecimiento del padre de Darcy, ocurrido hace 5 años, érale posible darle cuentas a los primeros amigos que ella había podido procurarse. La señora de Garnier había visto a Pemberley, conocido a la perfección de carácter del último Lord Darcy. Eso era, por consiguiente, tema inagotable de conversación. Comparando sus recuerdos de Pemberley con la minuciosa descripción de Wickham hacia y rindiendo tributo a los elogios de carácter de su último poseedor, deleitaba a la par a él y a ella misma. El ser sabedora del tratado del actual Darcy había dado a Wickham. Recordó ella algo de la fama que tenía el carácter de aquel caballero, cuando ella en absoluto un muchacho que podía ponerse de acuerdo con ese hecho, y por fin confesó recordar haber oído de Finnegan Darcy. Se hablaba en sus comienzos como un muchacho orgulloso y malo.